Hola, buenas. Soy Adrián de Libre Estado y hoy quería contaros cuáles son vuestras opciones si bueno, tenéis negocios en Amazon, ¿vale? Si usáis Amazon FBA concretamente, ya sea el paneuropeo o vendéis en Estados Unidos o vendéis en ciertos países dentro de la Unión Europea, pero bueno, pues a través de Amazon. Eh, ¿Cuáles son aquí las opciones más interesantes en cuanto a bueno, dónde podéis tener una empresa para no tener que pagar muchos impuestos? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta si vendéis a través de Amazon es que bueno, pues va a tener que ser una sociedad, una empresa la que tengáis, a través de la que trabajáis, aceptada por Amazon, ¿vale? Y esto, pues bueno, Amazon tiene sus listas en las que aparecen eh, las jurisdicciones, los países que aceptan. En general, bueno, por supuesto, España, México, tal, bueno, todos estos países no van a tener problemas, pero si estamos hablando de cuáles son los países, vamos, de países que además, bueno, pues estén bien en cuanto a los impuestos que se paguen, si lo que queremos es también optimizar impuestos, pues ya no son tantos los que tenemos a nuestra disposición. Tenemos ahí, por ejemplo, en el caso de Andorra, que mucha gente se va a Andorra y monta ahí una empresa para pagar menos impuestos, pues si tú te dedicas a vender en Amazon FBA, pues no va a funcionar, porque ese tipo de empresas, las empresas allí en Andorra no las aceptan. ¿Qué empresas sí que aceptan y además pagan pocos impuestos? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, Hong Kong, tenemos Panamá, tenemos, bueno, las LLCs en Estados Unidos. Estas, como sabéis, seguramente si habéis estado viendo los vídeos en el canal de Libre Estado, son transparentes fiscalmente y pueden pagar muchos o pocos impuestos según donde nosotros, como dueños de esa LLC, residamos. Em, Malasia también puede ser interesante tener allí una sociedad. ¿Qué más? Dentro de Europa, claro, la cuestión con Amazon FBA es que hay que conseguir un número de IVA si quieres, o diferentes números de IVA para poder vender en los diferentes países de Europa. Entonces, cuando tienes, bueno, pues hay empresas que lo tienen más fácil que otras para conseguir esos números de IVA. En general, es más fácil conseguir los números de IVA si tu empresa es residente en algún país europeo que si tu empresa no lo es. Es decir, es más difícil conseguir los números de IVA que necesitas para una LLC en Estados Unidos o para la sociedad limitada en Hong Kong, que por ejemplo para una sociedad SL en España o en Portugal o en Italia, ¿vale? Pero claro, justamente estas opciones de España, Portugal o Italia pues no serían especialmente interesantes desde un punto de vista de optimización fiscal. ¿Qué países sí que lo son, sí que son interesantes? Bueno, pues tenemos Rumanía. En Rumanía se paga un 16% de impuesto de sociedades, también tienen el régimen este especial, el programa de microempresas, que pagas un 1% sobre la facturación mientras esté por debajo del medio millón. Lo que pasa es que, claro, si no es porque estás empezando, lo lógico al estar vendiendo productos es que rápidamente pues superes este medio millón de facturación. Y es más, una gran parte de los ingresos van a ir para costear la compra del material. Es decir, que si es un 1% sobre la facturación, pues al final, en lugar de un 1% o de un 10% sobre el beneficio, pues a lo mejor te va a salir peor, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de Rumanía seguramente sería más interesante para ti bueno, pues hacer una empresa normal y pagar el 16% de impuesto de sociedades. Hay otros países más interesantes en Europa. Tenéis Bulgaria, por ejemplo, allí es un 10%. Tenéis Chipre, donde se paga un 12,5%.
Tenéis Malta. Malta en principio es una de las mejores opciones dentro de la Unión Europea para conseguir también, pues como decíamos, los números de IVA más fácilmente. La sociedad en Malta pagaría un 5%. El único problema es que, bueno, pues la estructura que tienes que montar pues es más costosa que bueno, pues otras opciones que hemos visto, ¿no? Lo de Bulgaria, por ejemplo, o por supuesto que la LLC, pues lo que pasa es que no está en Europa, pero bueno, si tienes tiempo. Y Amazon mismo te ofrece también sus servicios, o bueno, los servicios de sus colaboradores, de empresas con las que colabora, para poder tramitar estos números de IVA. Entonces, bueno, pues en principio pues la LLC en Estados Unidos seguramente sería la mejor opción. ¿Qué más tienes que tener en cuenta si vas a trabajar en Amazon y quieres optimizar tus impuestos? Bueno, pues lo dicho, que si vas a vender en Europa necesitas estos números fiscales, necesitas cuentas. El tema de las cuentas bancarias tenéis que tener en cuenta que tampoco vale cualquier país, no podéis tenerlas en cualquier país. Por ejemplo, los países del este pues no te aceptan cuentas allí. Es decir, que si por ejemplo tuvierais la sociedad en Bulgaria, pues lo suyo sería que usaseis una cuenta a lo mejor en Wise, porque viene con los datos en Bélgica, o a lo mejor pues bueno, os desplazáis a Austria o a Alemania o donde sea y abrís una cuenta bancaria para esa sociedad en Bulgaria. Pero bueno, que sepáis eso, que el dinero que luego recibís de Amazon, pues que no puede ser en una cuenta bancaria en los países del este, ¿vale? En Estados Unidos, por supuesto, sí que puedes. En Reino Unido tampoco hay problema, Estonia tampoco, Chipre tampoco, pero bueno, pues que no están todos los países a tu disposición. Bueno, esto quizás es así en general, la información que... Bueno, quizás respecto a Estados Unidos, también es interesante tener en cuenta que allí no existe el IVA, pero sí que existe un sales tax. Esto dependiendo de dónde tienes tu almacén y dónde, o en este caso Amazon, y dónde está registrada tu LLC y dónde haces tus ventas, pues es posible que tengas que cobrar o que pagar este sales tax. Por lo demás, bueno, pues esto sería un poco a través de Amazon. Si haces las cosas a través de Amazon, pues ellos tienen ahí asesores y empresas con las que que te pueden ayudar también con todo esto. Así que nada, aquí lo dejamos. Creo que más o menos os he dado ahí, bueno, pues las informaciones más importantes, los puntos así más importantes que hay que tener en cuenta para poder vender en Amazon. Si necesitáis ayuda con todo esto, pues podéis contratar una consulta, Libre Estado. Si tenéis ya claro lo que queréis hacer, pues también podemos ayudaros registrando y manteniendo la LLC en Estados Unidos, o también tenemos asociados en Bulgaria o en Rumanía o en Chipre o en Malta que pueden ayudaros, a través de los que podemos ayudaros con las sociedades en estos países y con su mantenimiento. Pero bueno, pues eso, que sepáis que aquí estamos si necesitáis algo más.